Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. Es genial estar con vosotros de nuevo después de un largo descanso. Antes de pasar al vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Menciona en la sección de comentarios la celebridad que te gustaría ver en nuestro canal. Permítanos comunicarnos con usted nuevamente con nuevos vídeos. Mira mi vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Y por favor no olviden compartir mi vídeo. Disfruta viéndolo. La guerra interminable entre Özkan Deniz, el psicólogo Levent de Redrousets, y su familia continúa sin cesar. Después de ver la entrevista televisiva de su madre en el set, Özkan Deniz enfermó y fue llevado al hospital, y el rodaje fue cancelado. Después de que Özkan Deniz se separara de su hermano mayor Erkan Deniz, quien fue su manager el año pasado, su madre Kadriye Deniz también participó en la disputa por la deuda. La artista de 52 años vio la entrevista que dio su madre en el set de la serie Red Rosebud. Deniz, quien llevaba mucho tiempo muy infeliz debido a la presión que ejercía su familia sobre ella e incluso consideró abandonar la serie a principios de temporada para no perjudicar el proyecto por las noticias que saldrían, enfermó en el set. El rodaje fue cancelado. El artista fue trasladado de urgencia al Hospital Memorial Omeidan y le realizaron una angiografía. Özkan Deniz, que siempre estuvo al lado de su esposa Samar Dadgar, se fue a descansar a casa después de recibir los primeros auxilios. Se supo que a Özkan Deniz le insertarán un stent en los próximos días. Samar Dadgar se reveló. Samar Dadgar, a quien la familia de Özkan Deniz no quería, también se rebeló contra la situación y dijo: vuestra hostilidad aún no ha terminado. Tus trampas aún no han terminado. Si algo le pasa, haré que el mundo se venga abajo. Voy al hospital. Estoy en el camino, no puedo respirar. Si algo le pasa a Özkan, os quemaré a todos en el fuego del infierno. Luego simplemente siéntate y observa. Él compartió el mensaje: miren a todos ustedes. Que Dios no te perdone. A partir de ahora, ten miedo de cuando compartirá la verdad. Mira, no somos todos dos o tres, somos todos. Calumniar, violar los derechos de las personas, cometer pecados contra las personas durante años. Un hombre que trabajó día y noche, 7 días a la semana, entregando su juventud y su niñez, rendirá cuentas de por qué derrama lágrimas en esa cama del hospital, pensando en lo que más piensa. El karma es una cosa hermosa. Las cosas funcionan muy rápido. La justicia también. Cuando digo todos ustedes, lo digo en serio. Mira, está documentado. La interminable pelea de Özkan Deniz con su familia terminó en el hospital. Özkan Deniz, uno de los nombres más queridos de la música y la televisión turca, está pasando por momentos difíciles debido a las tensiones con su familia. El estado de salud del famoso artista, que enfermó en el set de la serie Red Rosebud, sí fue trasladado al hospital, y lo ocurrido cayeron en la agenda como una bomba. El punto final de los conflictos familiares de Deniz, que duraban años, se resolvió en el hospital. Entonces, ¿cómo se desarrolló este proceso? Hubo un momento de crisis en el set. La artista de 52 años vio la entrevista televisiva a la que asistió su madre, Kadriye Deniz, en el set de la serie Red Rosebuds. El contenido de la entrevista alegó que su familia, especialmente su madre y su hermano mayor Erkan Deniz, quien fue su ex-manager, hicieron duras declaraciones sobre Özkan Deniz. Deniz, que sufría tensiones familiares desde hacía mucho tiempo, quedó impactado por estas palabras. El artista enfermó durante el rodaje de la serie y sus compañeros tomaron medidas. Aunque se llamó rápidamente al equipo médico, el rodaje fue cancelado. Se supo que Deniz, quien fue trasladado de urgencia al hospital, se le realizó una angiografía y le dieron un proceso de tratamiento a corto plazo. La guerra interminable con su familia. Los problemas de Özkan Deniz con su familia han estado en la agenda de las revistas durante muchos años. Las tensiones entre ellos aumentaron después de que su hermano mayor, Erkan Deniz, dejó su puesto directivo el año pasado. Además de los juicios por deudas, las declaraciones de su madre, Kadriye Deniz, sobre su hijo ponen al artista en un periodo aún más difícil. Los desacuerdos del famoso artista con su madre y su hermano también fueron traídos a la agenda en las redes sociales de vez en cuando. Tras las duras declaraciones de su madre, se dijo que Özkan Deniz estaba descontento debido a la presión de su familia sobre él y estaba considerando abandonar la serie. Momentos de pánico en el hospital. Özkan Deniz,
que enfermó durante el rodaje, fue trasladado inmediatamente al Hospital Memorial Omeidán. Tras las pruebas iniciales, se determinó que el famoso artista corría riesgo de sufrir un infarto y se le realizó una angiografía. Tras la primera intervención de los médicos, a Denise le recomendaron descansar en casa. Sin embargo, también se informa que a Denise le insertarán un stent en los próximos días. Si bien se anunció que su estado de salud estaba mejorando, se supo que el famoso artista se encontraba moralmente derrumbado durante este periodo. La dura declaración de Samar Dadgar. La esposa de Özcan Deniz, Samar Dadgar, compartió una dura publicación después de que su esposo fuera hospitalizado. Dadgar, quien reaccionó a su familia en su cuenta de redes sociales, dijo: su hostilidad no ha terminado, sus trampas no han terminado. Si algo le sucede, haré que el mundo se derrumbe sobre ustedes. Esta dura declaración provocó rápidamente una gran reacción en las redes sociales. Especialmente las palabras "te quemaré en el fuego del infierno" mostraban lo enojado que estaba Dadgar. Se supo que Samar Dadgar estaba preocupada por las presiones familiares hacia Özcan Deniz desde hacía mucho tiempo y ya no oculta esta situación la fatiga de Özcan Deniz. El famoso artista ha estado luchando con dificultades tanto en su carrera como en su vida privada en los últimos años. Está pasando por un gran periodo de desgaste debido a los problemas que tiene con su madre, el proceso de divorcio, los casos de custodia con su ex esposa Faith Aktan y ahora sus problemas de salud. También hubo afirmaciones de que Özcan Deniz podría abandonar la serie después del problema de salud que experimentó en el set de Red Rosebuds. Sin embargo, Deniz por ahora se centra en el proceso de descanso. La revista World está del lado de Özcan Deniz. Tras los acontecimientos, muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Özcan Deniz. Los fans del artista iniciaron una campaña de apoyo en las redes sociales con el hashtag Mejórate pronto Özcan Deniz. Especialmente sus coprotagonistas en la serie de televisión Red Rosebuds y muchas personas de la comunidad artística están tratando de darle apoyo moral a Deniz. Sin embargo, es curioso cómo terminará la lucha de Özcan Deniz con su familia. ¿Cuánto tiempo durará el conflicto familiar? Esta tensión entre Özcan Deniz y su familia afecta negativamente no solo a la vida privada del artista sino también a su carrera. Las declaraciones de su madre Kadriye Deniz, los desacuerdos financieros con su hermano Erkan Deniz y las duras reacciones de Samar Dadgar indican que este conflicto se agravará aún más. Mientras se pregunta si el famoso artista cortará por completo los lazos con su familia, sus fanáticos esperan que tome la decisión correcta para proteger su salud y su carrera. Veremos en los próximos días cómo evolucionan los acontecimientos en el frente de Özcan Deniz. Pero una cosa es segura, la guerra del famoso artista con su familia aún no ha terminado. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.